Hola amigos, ¿cómo están? El capítulo anterior nos comprometimos a hablar sobre un tema que es interesante, que está ahorita en boga. Todo el tiempo estamos escuchando de los problemas que ha tenido el gobierno cubano para poder abastecer de electricidad, de los insumos básicos, hospitales sin electricidad, sin clases, hay escuelas sin clases y demás. Y queríamos en este capítulo analizar con el doctor Armando Ramírez de dónde viene este tema del bloqueo económico que ahora se ha recrudecido con Trump, pero que no inicia con Trump. El bloqueo viene desde hace décadas, pero queríamos analizar en particular en esta ocasión los mandatos de Clinton. Si ustedes recuerdan, Clinton tuvo dos mandatos, inició en el 93 y en este periodo, en estos mandatos que él tuvo, pues hubo cambios radicales, cambios importantes en lo que se refiere al bloqueo de Cuba y saludamos nuevamente al doctor Juan Armando Ramírez para que nos platique un poco sobre este tema y iniciamos. Sí, gracias, Oscar. Sí, es muy interesante todo este aspecto, ¿no? Porque solemos escuchar, no solo entre bastidores, sino entre la gente común y corriente, bueno, y el gobierno norteamericano puede levantar el bloqueo, o por qué no levanta el bloqueo, o incluso como una especie de cuestión perentoria, levante el bloqueo, ¿no? De hecho, cuando vienen las votaciones en la ONU, se exhorta al gobierno norteamericano a levantar el bloqueo. Pero aquí hay, como tú dices, ciertos bemoles que se remontan al gobierno de Clinton. Esta cuestión está en el imaginario colectivo, ¿no? Que es prerrogativa del presidente de Estados Unidos levantar o no el bloqueo. Actualmente no lo es, pero sí lo fue en un momento. Por ejemplo, la caricatura que salió hace pocos días en la jornada con Hernández, estaba Trump diciendo, puedo hacer con Cuba lo que sea, ¿no? Y un personaje dice, pues levante el bloqueo, tal por cual, ¿no? Entonces, bueno, eso era antes, ahora no es en cuanto tal. Ya hemos dicho que el bloqueo es una serie de medidas, de leyes, de disposiciones, un conglomerado, es un todo, o sea, es un todo orgánico que hay que verlo como tal. Hay cuestiones que sí puede levantar un presidente, o sea, lo que se llama incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, eso se remonta a los tiempos de Reagan, fue el primero que lo hizo, y eso sí puede hacerlo el presidente, el jefe del ejecutivo norteamericano. Obama lo retiró a Cuba de esa lista, la volvió a incluir Trump en su primer periodo, la quitó Biden pocos días antes de salir, la incluyó Trump nuevamente pocos días de entrar, o sea, pocos días les duró el gusto a los cubanos en ese sentido. Eso sí puede hacer el gobierno norteamericano. Y otras cuestiones, digamos, secundarias o de legislaciones que dependen de legislaciones madre, por así decirlo, ¿no? Ciertos acotamientos puede hacerlo, sobre todo por cuestiones humanitarias, en ciertos desastres muy específicas, ¿no? Pero el bloqueo como tal, El bloqueo digamos, en no cuanto tal, puede. ¿no? ¿En qué Y consiste el bloqueo? O sea, ¿cuáles son las medidas legales que no es una puede? serie de medidas, porque mucha gente piensa que, como dijimos la vez pasada, es nada más no comercial. No, va más allá de estas cuestiones. Hay cuestiones financieras, hay cuestiones comerciales y hay cuestiones económicas, ¿no? Quizá las dos leyes que son paradigmáticas son la que se le llama Torricelli, que no se le llamaba así en un momento, o sea, el nombre oficial tiene otro nombre, y la ley Helms-Burton, que tampoco es el nombre oficial. Se les puede dedicar sendos programas a dichas leyes, porque da para mucho cada una de ellas. La primera data del 92, de Roberto Richelli, es un congresista demócrata, fíjate, demócrata, por New Jersey, ¿no? En ese sentido, una de las cuestiones características de esa ley es que cualquier barco cubano que atraque, barco de cualquier país que atraque en puertos cubanos, en costas cubanas, en muelles cubanos, no puede pisar, no puede atracar en también puertos norteamericanos durante un periodo de 180 días, ¿no? Sí, prácticamente O sea, 6 si eres meses. un país, un tercer país y comercias con Cuba, ya no Así puedes es. comerciar Liberia con o Panamá, Estados que son Unidos. los pabellones más comunes que suelen prestarse para llevar mercancías a cualquier país del mundo, si pisan suelo cubano, metafóricamente, no pueden entrar a territorio norteamericano durante 180 días. Eso viene de Torricelli, ¿no? De Robert Torricelli, de este congresista. Esa ley se remonta al 92, a 1992. Y la Helms-Burton, que es del 96, de dos congresistas, Jesse Helms
paradigmático en varias cuestiones antidemocráticas y golpistas alrededor del mundo, y Dan Burton, los dos republicanos, el primero por Carolina del Norte y el segundo por Indiana, es el corpus mayor del bloqueo, ¿sí? Entre otras cuestiones, ¿por qué? Porque lo universaliza, ¿sí? Y le da esta cuestión de extraterritorialidad. Sobre todo el capítulo 3, que es la prerrogativa que tienen ciudadanos norteamericanos de nacimiento o naturalizados, de los llamados gusanos, ¿sí? Para demandar en cortes norteamericanas a empresas que, según ellos, trafican con propiedades expropiadas a tales ciudadanos, que va en contra incluso de lo que dijimos la vez pasada, del caso Sabatino, ¿no? De claro. Sabatino contra el Banco Nacional de Cuba, el principio del acto de Estado que dijo la Suprema Corte, no podemos meternos en esta cuestión, ¿no? Es un principio del acto de Estado que viene del siglo XIX, este principio, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión importante. ¿Y qué pasó en el gobierno de Clinton? Bueno, el gobierno de Clinton tuvo varias políticas hacia Cuba, incluso hubo ciertos acercamientos con lo que se llama pasos en paralelo, o sea, pasos en paralelo tanto de la parte norteamericana como de la parte cubana para ver hasta dónde se podían normalizar relaciones. Esto tuvo un fin abrupto. Cuando en el 96, en febrero del 96, hubo un derribo de avionetas piratas, las famosas avionetas de Hermanos al Rescate, que habían hecho ya ciertos sobrevuelos desde Miami hacia Cuba, según ellos para rescatar migrantes que se podían encontrar a la deriva en el mar. No, digo, también sobrevolaban varias ciudades de Cuba y sobrevolaron La Habana tirando panfletos subversivos e incluso también arrojaron una ocasión en que uno de los pases fue prácticamente a ras del suelo, se escuchó muy fuerte esas cuestiones en La Habana, medallones religiosos donde decía camaradas no, hermanos sí, sí. Entonces las autoridades cubanas ya habían advertido a la administración de Clinton que iba a haber una respuesta, que estos vuelos no se iban a estar tolerando. Y lo habían hecho por canales diplomáticos y, digamos, también entre bastidores extradiplomáticos, ¿no? Algunos con empresarios, algunos con políticos que visitaban a veces Cuba, les habían dicho, estos vuelos no los vamos a permitir, les vamos a poner un... Sí, o sea, digamos que de facto lo que sucedía era que había ciudadanos, ya sean norteamericanos o cubanos, ajá, que se subieron a unas avionetas y fueron a hacer propaganda, violando el espacio aéreo de Cuba, a aventar propaganda, a aventar panfletos y demás, en contra, sin pedir permiso al gobierno cubano. Así es, así es. Estaban naturalizados, ¿no? O sea, la mayoría de ellos, algunos son otros de nacimiento, digo, eran cubanos, pero naturalizados. Digo, los 4 que murieron en esas secciones tenían nombres en español, ¿no? Pablo, Carlos, etcétera, ¿no? Pero fueron derribados. Obviamente, pues como eran ciudadanos norteamericanos naturalizados, pues sí, Estados Unidos los consideraba como sus ciudadanos, ¿no? Jurídicamente, ¿no? Y incluso un día antes de que se suscitaran estos acontecimientos, hizo una última advertencia el gobierno cubano. Les dijo, estas avionetas no pueden estar sobrevolando el espacio aéreo cubano, se les va a dar una respuesta contundente. Y las autoridades federales sí pasaron ese mensaje a las autoridades de Florida, pero las autoridades de Florida hicieron caso omiso y le dieron luz verde a un vuelo más. Bueno, pues fueron derribados por MiG-29 de la DAFAR, ¿no? De la Fuerza Aérea Cubana. Ya después la polémica fue que si en aguas internacionales o no, porque este asunto llegó hasta el Consejo de Seguridad, ¿no? Con la secretaria de Estado de Clinton, Madeleine Albright, una ferviente anticomunista de raíces húngaras, que dijo, no, si hubo esto fue en aguas internacionales, el derribo se dio aquí, y bueno, pusieron el grito en el cielo. ¿Cuál fue la respuesta de Clinton? Él se debatía si debía hacer una respuesta política o una respuesta militar. Acarició la opción de que podía ser una respuesta militar. Quizá lo que llaman bombardeos quirúrgicos, que ya sabemos sí, que de quirúrgico muchas veces no tiene nada, o bombardear directamente a la base de donde salieron los MiG-29. El jefe del Estado... ¿Qué fue lo que hizo el gobierno norteamericano? Digo, aparte de la parte diplomática. La parte diplomática se cerró, incluso las pláticas que tenían para flexibilizar o para tratar de normalizar relaciones en el contexto de la famosa crisis de los balseros, que eso da para un tema aparte, bueno, se dieron abajo esas pláticas, ¿no? Pero el Estado el jefe de Estado Mayor conjunto convenció a Clinton de que no fuera una respuesta militar. Tenía un nombre ruso, se parecía al nombre de Stalin, si no recuerdo, Sujasvili. Sí, ya
sabemos que en Estados Unidos hay migrantes, bueno, hasta de la luna prácticamente, ¿no? Entonces él lo convenció que no fuera una respuesta militar. Se le pasó a las autoridades cubanas el anuncio de decir, otro hecho como este no va a ser tolerado, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Clinton? Bueno, pues días después, el 12 de marzo del mismo año del 96, le dio luz verde a la ley Helms-Burton, que antes de los congresistas, antes de que se promulgara esta ley, pusieron una cláusula que solamente se podría revertir por el Congreso norteamericano. Y bueno, firmó la ley correspondiente. Sabemos cómo estas firmas con unos plumones gruesos y que a veces suelen regalarlos, ¿no? Al primero se los regaló a Jorge Mas Canosa, que era el presidente de la ¿Quién era Jorge Mas Canosa, si nos puedes contar? Da también para otro programa, pero en pocas palabras es uno de los principales contrarrevolucionarios cubanos, fundador, dirigente de la Fundación Nacional Cubano-Americana, ¿no? Y su hijo creo que ahora negocios del fútbol, algo así, creo que hasta donde supo estaba con Messi, una cuestión así. Habría que ahondar en esas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, firma estas cuestiones y deja de ser prerrogativa del Ejecutivo norteamericano quitar el bloqueo. Desde Eisenhower, que no era un bloqueo generalizado, hasta Kennedy, que él generalizó el bloqueo a inicios de 1962, hasta el gobierno de Clinton, era prácticamente una facultad del presidente de los Estados Unidos. A partir de Clinton hasta la fecha, no es una facultad. Por lo mismo, cuando dice Trump que lo puede quitar, etcétera, pues él sabe que esas cuestiones no son en cuanto tal. Incluso el secretario Marco Rubio, que algunos sabemos que le dicen narco Rubio por las ciertas cuestiones que hubo con su hermano. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Saben que esa cuestión no puede echarse para atrás, ¿no? Así que tiene que pasar por el legislativo, y esto siempre entra en una dinámica de votaciones, dinámica electoral, porque incluso recordemos que la Helms-Burton es de 2 republicanos, ¿no? Pero la Torricelli es de un demócrata. Ahorita tenemos un republicano muy violento, pero el que generalizó el bloqueo fue un demócrata. Entonces, esto siempre va a estar en dinámica electoral o electoral, también podríamos decir, ¿no? Pero en pocas palabras, a partir de la ley Helms-Burton, tiene que ser un acto del legislativo, que ya no es una facultad exclusiva del Ejecutivo norteamericano el levantar el bloqueo a Cuba. Sí. Por ejemplo, ¿nos podrías dar detalle de cómo era el bloqueo previo a la ley Helms-Burton, antes de estas medidas que tuvo Clinton? O sea, ¿en qué consistía? Porque nos comentabas hace rato que si un buque atraca en suelo cubano o en mar cubano, ya no puede comerciar directamente después durante 180 días con otra nación. Sí. O sea, antes nada más podían hacerlo, ¿o en qué consistía ese bloqueo a partir de Eisenhower? Bueno, esa es la Torricelli, que viene en el 92. Se agregan estas cuestiones, ¿no? Las cuestiones, digamos, respecto a los buques, las cuestiones mercantiles, pero esa es la Torricelli. La Helms-Burton universaliza el bloqueo, porque no solo es la cuestión de que se puede demandar por el título 3 a empresas de terceros países que según ellos estén comerciando o traficando con propiedades expropiadas a norteamericanos, sino también hay una especie de presión extrajurídica. Digamos, se les niega visas a gran parte de estos empresarios o representantes de lo que ahora llaman CEOs, ¿no? de las empresas en cuestión. Eso es una cuestión importante. No solo es cierto boicot económico, comercial, financiero, sino que también se va contra terceros. Por eso muchos países comenzaron a hacer leyes espejos, ¿sí? México tuvo algún intento ahí tímido de hacer leyes espejos, y la Unión Europea, pues, también, o sea, reaccionó en conjunto, ¿no? Sobre todo por las empresas españolas que tenían y tienen todavía fuertes inversiones en Cuba. Ese título 3, aquí es una cuestión muy interesante, porque con Clinton no lo autorizó. Digamos, cada 6 meses se estaba prorrogando su entrada en vigor. Y prácticamente así fue hasta el primer gobierno de Trump. Se quitó otra vez con Biden y otra vez se volvió a introducir, ¿no? O sea, ahorita cualquier ciudadano norteamericano, sea de origen cubano, sea nacido en suelo norteamericano, que considere que están traficando una empresa española con
con una empresa que le fue confiscada, simple y sencillamente puede demandar en tribunales norteamericanos. Ya dijimos que incluso contra estas cuestiones norteamericanas. Que hay algunas personas que no compran este pleito, ¿no? O sea, digo, no se casan con esta cuestión, ¿no? La más famosa es la famosa Paris Hilton, ¿no? Que a su familia se le expropió el hotel Habana Hilton y después el Habana Libre, ¿no? Pero digamos, hay muchos empresarios, Bacardí, todo un conglomerado de empresarios, también relacionados con la industria minera y con ingenieros azucareros, que tienen esto pues muy a pecho y tratan en general de boicotear estas cuestiones comerciales con Cuba. Y entonces, ¿cómo nos puedes platicar qué le ha hecho la isla para sortear todas estas dificultades económicas? O sea, si ya digamos que no puede comerciar fácilmente como puede hacerlo cualquier otro país, digamos en términos generales o normalmente, ¿cómo le ha hecho Cuba para sortear todo este tipo de restricciones legales, económicas, marítimas? Porque digamos, de alguna manera la economía cubana seguía funcionando. Vemos ahora que se recrudeció con Trump, que ya no les quieren ni siquiera permitir la entrada de petróleo y demás, pero ¿cómo le hizo Cuba para defenderse, para salir adelante? No, bueno, Cuba tiene una serie de medidas que sean totalmente efectivas o no, pues ahí radica el quid del asunto, ¿no? Porque eso explica en gran parte también el deterioro de la industria eléctrica cubana, de los servicios médicos, que llegó a ser más o menos su bandera, ¿no? Su buque insignia a través del mundo. Eso se explica en gran parte, ¿no? Algunas medidas sí son eficaces y otras realmente no. Esto es en gran parte acumulativo, o sea, algunas cuestiones pegan en un momento jurídicamente, pero los efectos económicos los vemos en 6 meses, 1 año, 3 años, un lustro, ¿no? Entonces, no es una cuestión así de el happy end, de que esto ya acabó, no, pues ha sido acumulativo y esa es una de las razones por las cuales la situación de Cuba es tan crítica. No viene desde el gobierno de Trump, o sea, Trump lo recrudeció con más de 200 medidas, ¿no? Incluyéndolo otra vez en la lista de países patrocinadores del terrorismo y permitiendo que se implementara el título 3 de la Helms-Burton, pero esto es acumulativo. Algunas cuestiones como evade Cuba esta cuestión son creando, digamos, algunas empresas filiales o en terceros países, sobre todo en Panamá, que le permiten comerciar o triangular, ¿sí? Ciertas cuestiones, pero también ahí el asunto es qué tanto algunas empresas pueden estar dispuestas a hacer transacciones con estas filiales o estas tercerías que se llevan a dar, ¿no? Algunas cuestiones también jurídicas y en otras cuestiones pues ahí depende también tanto la valentía como, digamos, la osadía del empresario que quiere comerciar con Cuba, ¿no? Porque hay sanciones y hay sanciones fuertes y no es una cuestión que se hayan acabado, no, pues muchas son acumulativas y por eso vemos también que a veces ciertas restricciones con otros países pegan y pegan bastante fuerte a Cuba. No es una cuestión, ya se acabó, hagamos un análisis a toro pasado, no, son vigentes y es lo que explica en gran parte las cuestiones de los problemas, por ejemplo, de la industria eléctrica cubana. No es solo la falta de petróleo, es la falta también de repuestos, que Cuba no puede comerciar con dólares, tiene que hacerlo con terceros países. Ahí ya a la hora de querer cambiarlos a divisas convertibles de otros países, ya se puede perder o no, depende de la fluctuación de las monedas, a hacer estas transacciones. Pero también Cuba no puede utilizar, digamos, patentes norteamericanas, es otra cuestión. Y aparte de patentes norteamericanas, no puede utilizar productos que en su elaboración tengan al menos 10% de componente norteamericano. ¿Sí? Que eso lo hicieron en Burkina Faso, pero tiene 10% de componente norteamericano, no lo pueden para usar. nada. Y a la inversa prácticamente está nulo, ¿no? O sea, si hay, no sé, en este micrófono, este tornillo que viene con cobre cubano, no te lo compran los norteamericanos. Aunque se haya hecho en terceros países y todo sea la manufactura, el comercio, etcétera, toda la mano de obra, etcétera, no lo aceptan. Entonces, esas son unas cuestiones que son acumulativas. Lo pregunto porque ya se suele decir desde la derecha siempre, ¿no? Ponen en duda la existencia misma del bloqueo. Dicen, sí. ¿Cuál bloqueo, no? Sí. Todo lo que sucede en Cuba, todas las deficiencias que hay sí. en la economía, las carencias que tienen y demás, su explicación es por el socialismo, ¿no? O sea, sí, se lo atribuyen siempre a un tema interno, que los cubanos, digamos, tienen un sistema económico, un sistema político, que mágicamente todas sus tragedias se explican por el socialismo, ¿no? Así esa es la
Yo he tenido polémicas con muchas de esas personas y les he dicho, a ver, no todo se debe evidentemente a bloqueo. Sí, hay muchos errores que, de hecho, la dirigencia cubana incluso los han reconocido públicamente, claro. Sí, por supuesto. Aquí no hay secretos, ¿no? Pero hay una cuestión que podemos verlo como una especie como dictum, ¿no? Lo bueno que hace el gobierno cubano, el bloqueo lo hace malo. Y lo que es malo, lo hace pésimo. Entonces, este es un problema estructural. Incluso aquí podemos ver una cuestión. Hace poco se aprobó siempre ciertas modificaciones a las reglamentaciones cubanas para permitir que empresas de Estados Unidos e incluso de gente naturalizada norteamericana, de los llamados gusanos que otros llaman la comunidad en el exilio, pudieran invertir en Cuba. Pues no hemos visto que vaya la luz de empresarios de Miami a invertir en Cuba, ¿no? Muchos tienen las restricciones también del mismo Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que es el que dirige estas cuestiones. Fíjate, una cuestión muy interesante que se me olvidaba. Con algunos de los fondos congelados en Estados Unidos, cuando Bill Clinton firmó estas leyes, también indemnizó a los deudos de los piratas que fueron derribados en esta incursión de Hermanos al Rescate, ¿no? Entonces, bueno, aquí es toda una cuestión que no se ve de manera aislada, sino de forma holística, en conjunto, ¿no? Sí. Bien, Juan Armando, pues por último, ¿en qué consisten estas medidas? Digo, para cerrar más o menos el tema del bloqueo económico, que da para mucho, da para otros 5 capítulos sin problema, pero ¿en qué consiste todo lo que hizo Trump últimamente para recrudecer todavía más el tema del bloqueo? Porque vemos en la semana pasada que por fin el Anatoly, ¿no?, uno de los buques rusos, pudo entrar para abastecer a la isla con petróleo para 10 días, ¿no? Con todo lo que llevó, para 10 días nada más, pero vemos que este tema pues no se va a terminar pronto. Claro. Básicamente de las 240 y tantas medidas que hizo, fundamentalmente es aplicarlo, o sea, aplicar el bloqueo en cuanto tal. O sea, ahorita el título tercero tiene plena vigencia, que reiteramos, no lo habían hecho otros presidentes norteamericanos, y se ve más sanciones en el aspecto financiero. ¿Sí? Algunas transacciones que se quieran hacer con terceros países en el sistema internacional están vedadas por la cuestión de Cuba como país patrocinador del terrorismo. De ahí es difícil que Cuba no pueda tener financiación externa, sin tener en cuenta que pues prácticamente Estados Unidos tiene calidad de veto y voto ponderado en varios de los mecanismos que vienen de Bretton Woods, ¿no? Esa es una cuestión muy importante que a veces se deja de lado. Pero incluso esta cuestión de que estén sancionados a nivel internacional, es difícil hacer también transacciones financieras con Cuba, incluso si Cuba pide un préstamo, porque lo que muchos dicen, Cuba no tiene tal cuestión porque son mal pagadores. Digo, Estados Unidos ha sido de los países más endeudados del mundo, ¿no? Pero Cuba no podía dar por garantía, por ejemplo, sus minas. No se puede hacer esto en el sistema internacional porque están también sancionados por Estados Unidos. Estas son algunas de las cuestiones que ha retomado Trump y de las cuales, bueno, se ha visto gran parte de digamos, su virulencia. Y bueno, por lo último es del petróleo, las restricciones del petróleo, que haya sido un poco zigzagueante, ¿no? Y vamos a ver cómo se desarrolla posteriormente. Pues muchas gracias, yo creo que por este capítulo lo dejamos hasta aquí y en el siguiente esperamos contar con tu presencia. Perfecto, gracias. Gracias, amigos.